Bueno, entonces, la idea de hoy es que hagamos los ejercicios tanto de la unidad 3 como de lo que sería el laboratorio, todo lo que sería la parte práctica de lo que serían ejercicios de ácido base y de espectrofotometría. También me gustaría dejar un espacio si ustedes tienen dudas o consultas de cosas que fueron viendo o de cosas que capaz no les quedaron tan claras que cuando fuimos viendo las teóricas, o mismo del video que les mandé del módulo 3.2, que claramente les pudo haber quedado algo inconcluso ahí, si es que lo vieron, si no lo Sí, sí. vieron, tienen tiempo de verlo hasta la semana que viene, y que puedan preguntar si algo les quedó ahí como bollando. ¿Sí? Ok. Bien, arranquemos entonces con lo que son las guías de problemas de lo que corresponde al laboratorio, que son más cortitas, pero que requieren bastantes cositas que ya vieron en química general, que entiendo que es lo que tienen más flojito que lo que ya habíamos visto de la teoría de biología. Entonces prefiero arrancar por eso, que es lo que conceptualmente les puede costar un poquito más, y después terminar con la parte que se les va a hacer un poquito más fácil. ¿Les parece que vamos así? Ok. Y ya. Bien. Yo en general cuando doy estas clases de problemas, trabajo en pantalla repartida, vale decir, vemos la teoría, vemos la resolución y el enunciado al mismo tiempo como para ir trabajándolos, ¿sí? Entonces, el primero dice 0,02 moles del ácido débil ácido fluorhídrico se disuelve en un decímetro cúbico de agua pura. La disolución resultante tiene un pH de 2,42. Encuentra el valor de la constante de acidez para el ácido fluorhídrico. El ácido fluorhídrico, como bien dice el enunciado, es un ácido débil. Los ácidos débiles se caracterizan porque su disociación no es total, sino que es parcial, y en el equilibrio encontramos tanto a la especie ácida como a la especie básica. Entonces, para resolver este tipo de ejercicios, tenemos que plantear cómo se mueve el equilibrio químico. Y eso es lo que vamos a ver ahora, o lo que vamos a recuperar de lo que ya saben de química general. En definitiva, a mí me están diciendo que ponen 0,02 moles de fluorhídrico en un decímetro cúbico de agua. Un decímetro cúbico de agua equivale a un litro, por lo cual, si tengo 0,02 moles en un litro de agua, la concentración que va a tener esto, si los moles de fluorhídrico no generan un cambio en el volumen de la solución, va a hacer que la concentración sea 0,02 molar. ¿Hasta acá alguna duda? No. Bien. Una vez que tengo la concentración de lo que estoy estudiando, planteo el equilibrio químico. Plantear el equilibrio químico implica plantear tres etapas. Primero, plantear la reacción. Si yo tengo ácido fluorhídrico, el ácido fluorhídrico se disocia en un protón y su base conjugada que se denomina fluoruro. Una vez que tengo la reacción, planteo tres etapas. Le voy a hacer un poquito más de zoom para que se vea bien. Una etapa inicial en donde solamente voy a tener la concentración perteneciente a mi ácido, que es lo que puse inicialmente en el sistema. Una etapa de cambio en la cual se pierde una parte del ácido y se gana esa misma parte en protones y base conjugada. Aclaración pequeña acá, y esto lo tienen que recordar de química general, los cambios son estequiométricos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si por algún motivo yo acá generara dos veces esto, acá debería aparecer un 2x. ¿Se entiende lo que quiero decir con eso? Sí. Bien. En el equilibrio químico lo que ocurre es que se suman las dos fases anteriores. Vale decir, sumo la etapa inicial y la etapa de cambio. Entonces en el equilibrio voy a tener 0,02 molar menos la fracción que perdí de ácido
y lo que voy a ganar de las especies de los productos van a ser la misma fracción que perdí de ácido. Hasta acá, ¿alguna complicación grande? ¿Vamos bien? Sí. Sí, sí. Bien. Una vez que planteo el equilibrio químico, planteo la constante de equilibrio. Particularmente, como este es un equilibrio de base, planteo la constante de acidez. ¿Por qué planteo la constante de acidez? Porque en productos tengo protones. Si no, lo que tendría que plantear es la constante de basicidad si en los productos aparecieran oxidrilos. ¿Eso se acuerdan de química general? Sí, más o menos. Estuve leyendo y medio que algo Bien. agarré, pero sí. Quizás hay detalles que no. El parcial no va a tener una profundidad tan grande como la de química general, pero sí, Ok. plantear Ka o plantear Sí, KB sí. es un concepto que yo considero importante. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cómo escribo la constante de acidez? Como toda constante de equilibrio químico, planteo productos sobre reactivos. Entonces me queda la concentración de protones por la concentración de fluoruros dividido la concentración de ácido fluorhídrico. Productos sobre reactivos. Cuando yo escribo cómo debería quedar en equilibrio, puedo reemplazar las concentraciones por las concentraciones de equilibrio, dado que estoy calculando una K y no una Q. ¿Eso se acuerdan de química general? La Q era la que podías calcular para cualquier momento y la K era siempre la de equilibrio. Exactamente. Bien, entonces sí. Ya. Entonces, reemplazo las concentraciones por las que encontré el equilibrio. La concentración de protones va a valer X. La concentración de fluoruros va a valer X. X será esta fracción que yo perdía del ácido, ¿sí? Y la concentración de equilibrio para el ácido clorhídrico va a ser 0,02 molar menos X. Ahora, yo acá en general siempre tengo dos opciones. O bien a mí me pueden pedir averiguar la constante, o bien a mí me pueden pedir averiguar el pH de la solución. En este caso, a mí me están dando el pH para saber la constante. Pero si yo quisiera saber el pH, me deberían dar la constante para averiguar el pH. ¿Me siguen con esto? Sí. Bien. Como yo quiero determinar la constante, a mí me dan el valor de pH. Y el valor de pH no es nada más ni nada menos que la concentración de protones en el equilibrio. Estamos de acuerdo que si yo voy a medir pH de un sistema, ese sistema, para que yo lo pueda medir, tiene que estar en equilibrio. Entonces, reemplazo por el valor de pH y cuando hago el antilogaritmo, que va a ser 10 elevado a la menos pH, me da que la concentración de protones tiene que valer 3,8 por 10 a la menos 3 molar. Siempre que ustedes sacan la concentración de protones a partir del pH, la concentración de protones va a estar en molar. Esto va a equivaler a la concentración de protones en el equilibrio, vale decir a X. Y matemáticamente va a equivaler a todas las X que estén en la ecuación. Por lo cual, voy a encontrar que la constante de equilibrio acá va a ser igual a 3,8 por 10 a la menos 3 al cuadrado dividido 0,02 menos 3,8 por 10 a la menos 3 molar. Resolviendo eso, este número me parece que tenía un error, está en un comentario cuando le subí el PDF, me da este valor de constante de acidez. Y lo que yo les puse también, que recuerden, es que toda constante de acidez, o en realidad toda constante de equilibrio, depende de la temperatura. Si yo empiezo a aumentar la temperatura, esta constante de equilibrio cambia. Hasta acá, ¿alguna duda? No. Bien. Vamos entonces al problema 2. El problema 2 básicamente es un jueguito que ya conocíamos de química general, pero que está bueno tenerlo en cuenta. Me dice, la base conjugada del ácido débil, este es el ácido acético, es el acetato. A 25 grados, el acetato tiene un valor de Kb de 5,7 por 10 a la menos 10. Encuentre el valor de Ka para el ácido acético a la misma temperatura.
lo primero que hago es plantear los equilibrios. Vale decir, el acético se desprotona formando acetato y protones. Y esto tiene asociada una Ka, una constante de acidez. A su vez, el acetato puede reaccionar con el agua, volviendo a formar la especie ácido acético. Y hay que la reacción sea de ida y vuelta y que sea un equilibrio químico. Esto me permite obtener en solución oxidrilos y este equilibrio particularmente está gobernado por una KB, por una constante de basicidad. Esta reacción particular en la que la base conjugada reacciona con el agua para reobtener el ácido conjugado se denomina hidrólisis, porque esto está reaccionando con el agua. Hasta acá teoría de química general. ¿Alguna duda con esto? ¿Algo que necesitan que repita? No. ¿Vamos bien, chicas? Sí, sí. Donde se pierden me paran, ¿eh? Con total confianza, miren que acá esto es, hay que entenderlo. Si no se entiende algo, me avisan. ¿Qué hago entonces? Planteo la constante de equilibrio para cada uno de estos equilibrios químicos. Vale decir, planteo la constante de acidez y planteo la constante de basicidad. Y como yo conozco el equilibrio de autoionización del agua, yo planteo que la KW, que era 10 a la menos 14, es igual a el producto entre la concentración de protones y la concentración de oxidrilos. De la constante de acidez, despejo la concentración de protones y obtengo que esta va a ser la constante de acidez por el ácido acético dividido la concentración de acetatos. Y de la constante básica voy a despejar los oxidrilos, que va a ser la Kb multiplicado por acetato dividido ácido acético. Reemplazo por estos valores en la KW. Entonces me queda una nueva expresión en la cual la KW es K por KB. ¿Sí? Que estas eran dos formulitas que ustedes tenían en química general. Solamente que una demuestra la otra, si se quiere. ¿Sí? Sí. Si yo tenía el valor de KB del enunciado, no tengo más que pasar la KB dividiendo a la constante del agua y ahí obtener un valor de K. ¿Sí? Esto a mí me había dado 3,7 por 10 a menos 5, pero esto lo repasé esta semana porque tuve que dar química general y esto les tendría que haber dado más o menos 1,8 por 10 a menos 5, que es el valor tabulado. No sé dónde está el error, pero lo tendría que buscar. Hasta acá, ¿alguna duda con lo que hice? No. Bien. No. Vamos a empezar a meternos un poquito más en lo que es las titulaciones. ¿Sí? Entonces vamos al problema 3. El problema 3 me dice que se necesitan 25 centímetros cúbicos y mililitros para nosotros es lo mismo, de hidróxido de sodio para neutralizar completamente a 25 centímetros cúbicos de ácido benzoico. Lo que da lugar a la curva de valoración o titulación es lo mismo, mostrada en la figura. Utilizar la zona buffer para encontrar el valor de la constante de acidez del ácido. Entonces, si yo estoy utilizando 25 centímetros cúbicos de hidróxido para llegar a lo que sería el punto final, porque me dice valorar totalmente. Los 25 mililitros de ácido, los 25 mililitros de base, perdón, ¿a dónde los voy a ver en la curva? En este punto de acá. Y este punto coincide con el punto final. Hasta acá, ¿me siguen? Sí. Bien. Por lo cual, si yo quiero conocer la constante de acidez, la constante de acidez va a ser para mí el valor de pH en donde el pH se mantenga constante. Porque recordemos que un buffer que viene de un ácido débil, en donde hay concentraciones grandes y parecidas de ácido base conjugada,
regula a un pH igual a pKa más menos 1. Entonces es lógico que encuentre el valor de pKa o de P constante de acidez en el rango donde el pH se mantiene constante. ¿Todos me siguen esta idea? Sí. ¿Por qué era esto? Bueno, si yo tomo un diagrama de especiación, como sería aquí a la derecha, el ácido benzoico y el benzoato, su base conjugada, se encuentran a la misma proporción del 50% en pH igual a pKa. ¿Se acuerdan que esto lo vimos? Sí. Bien. Entonces, pensando en la curva de titulación, veo una zona buffer y un punto de equivalencia. Esta es la zona buffer, este es el punto de equivalencia. Yo lo que hice acá fue dibujarlo a mano porque a veces ustedes no tienen la guía ahí, entonces como para que tengan todo junto. En la zona buffer tengo cantidades parecidas de ácido y base conjugada. En especial tengo la misma cantidad de especies conjugadas cuando titulé la mitad del ácido. ¿Qué significa titulé la mitad del ácido? Si yo gasté 25 mililitros para hacer toda la titulación, la cantidad de ácido y base conjugadas va a ser igual cuando usé la mitad de volumen del que necesitaba para llegar al punto de equivalencia. Por lo cual, si mi punto de equivalencia llegó a los 25 mililitros, me quedo con el valor que tuve a los 12,5 mililitros y en este valor debería estimar la constante de acidez. Más o menos, mirando el gráfico, si 12,5 está acá, el valor ronda en 4, 4,1, 4,2. Eso se los dejo a ustedes porque es un tema visual, pero no me pueden decir nunca ronda en 8. Claro. ¿Entiende esto? Sí. Bien. Acá les puse como una pequeña conclusión. Mirando el gráfico de la guía, puedo ver que a la mitad del volumen gastado de titulante, el pH es aproximadamente 4. Entonces el pKa es 4 y por lo tanto la Ka es 10 a la menos 4. Acuérdense que P era el menos logaritmo de. ¿Hasta acá alguna dificultad? No. Bien. Vamos escalando en escala de dificultad. Problema 4. A continuación se muestra una curva de titulación, pH en función de hidróxido de sodio en mililitros. Para el ácido fosfórico. El ácido fosfórico es un ácido que es triprótico, pero habíamos hablado que el tercer punto de equivalencia no lo veíamos por esto de que la concentración de la base era chica. ¿Sí? La curva se realizó titulando una solución de ácido fosfórico de concentración incógnita y hidróxido de sodio con una concentración de 0,15 molar. El fundamento de la titulación, ¿cuál era? Que yo titulo el ácido hasta llegar a punto de equivalencia y mi titulante, que es la solución con la que yo voy a valorar mi ácido desconocido, tiene que ser de concentración conocida. Claro. ¿Se acuerdan de esto? Sí, sí. Bien. ¿Qué hice yo? Les puse el diagrama de titulación, la curva de titulación. ¿Sí? La pregunta dice, ¿cuál es la concentración del ácido fosfórico utilizado en este experimento? Muestra el cálculo necesario para llegar a este valor. Para determinar la muestra se utilizaron 5 mililitros de ácido fosfórico. Entonces, acá se hizo básicamente lo mismo que hicieron ustedes en el laboratorio. Se tomaron 5 mililitros de fosfórico, se les puso una determinada cantidad de agua que no nos importa para este experimento, y se empezó a agregar hidróxido de sodio hasta que se pudo construir esta curva. Si nosotros tenemos que dar la concentración de fosfórico, ¿qué punto de equivalencia vamos a usar para determinar la concentración? El primero. ¿Por qué el primero? No me acuerdo bien, pero me acuerdo que era el primero. Porque después... No sé qué pasaba. ¿Qué pasa? En este punto ocurre la primera neutralización del ácido. Sí, la del primer En este protón. punto ocurre la segunda neutralización del ácido. Sí. En todos esos casos,
cuando llego al punto... Ah, era distinto. Ya me No acuerdo. era distinto. Lo que pasaba Sí. era lo siguiente, cuando yo llegaba a la neutralización, lo que era originalmente ácido pasaba a ser todo su especie conjugada. Claro. Vale decir, toda mi concentración inicial, mi C0, pasa a ser C0 de la base conjugada. Y en esta nueva etapa, ese C0 también pasa a ser la segunda base conjugada. Por lo cual, si tengo un volumen de segundo punto de violencia, estoy sobreestimando la concentración. Claro. Porque yo adicioné tantos moles de hidróxido de sodio como para hacer 2 puntos de equivalencia, 2 titulaciones, titulé 2 veces la misma concentración. Perfecto. ¿Logran ver esto o sigue siendo muy abstracto? No, yo... Bien. Entonces, yo lo que les planteé acá, más que nada como que yo los armé como para que sean guías de estudio para ustedes esto, ¿no? Es qué datos tengo y qué datos me faltan. La base, que es el titulante, ¿tengo su concentración? Sí, me dice el enunciado que es 0,15 molar. ¿Tengo su volumen? Sí. Voy al gráfico y miro el primer punto de equivalencia. Aproximadamente gasté 20 mililitros. ¿Me siguen? Sí. Voy al ácido, es el titulado. ¿Tengo la concentración? No, es lo que quiero averiguar. ¿Tengo el volumen? Sí, me dicen que se armó la muestra con 5 mililitros de ácido fosfórico. Entonces, planteo el balance de masas. Concentración de ácido por volumen de ácido es igual a concentración de base por volumen de base. Despejo la concentración de ácido y reemplazo por los datos que tengo acá arriba. Entonces, esta es la concentración de mi ácido fosfórico. Joya. ¿Se Perfecto. entiende esto? Sí, re. Bien. El punto 5 está asociado a este y me pide calcular el pH del titulante del punto anterior. ¿Quién es el titulante? El hidróxido. No sé. El hidróxido de sodio. Entonces, ¿qué debería hacer si quiero calcular el pH? Desde el pKa, El hidróxido de sodio es una base fuerte. Las bases fuertes no tienen pKa. tiene pKb. Tampoco. No tienen constante asociada. O lo que decíamos en química general es la constante es tan grande que la reacción está totalmente desplazada para la derecha. ¿Sí? No, sí. Yo escribo la disociación de hidróxido de sodio, eso me da una única flecha, no es un equilibrio químico, no es de ida y vuelta, y se disocian sodios y oxidrilos. Claro. Cuando yo tenía ácidos y bases fuertes, calculaba directamente el pH con la concentración. Ok. Si yo tenía ácido clorhídrico, el ácido clorhídrico se iba a disociar en protones y cloruros, por lo tanto, la concentración de clorhídrico tenía que ser igual a la concentración de protones. ¿Se acuerdan de esto? Entonces directamente metía eso en la definición de pH y ahí lo calculaba. Ahora, el hidróxido de sodio no genera protones, genera oxidrilos. Entonces, ¿qué puedo calcular si no es el pH? ¿Se entiende mi pregunta? Sí, el pH era. Excelente. ¿Cómo voy a calcular el pH? Todo lo que les acabo de decir lo tenía escrito acá. Tomo la concentración de hidróxido, si el hidróxido se disocia, la concentración de hidróxido pasa todo a ser sodio y oxidrilo. Calculo el pOH. El pOH es el menos logaritmo de la concentración de oxidrilos. El pOH me da 0,8. Un valor pequeño de pOH implica una solución básica. Se mueve al revés que el pH. ¿Se acuerdan de esto? Sí. pH más pOH, la suma tiene que dar 14. Entonces de acá despejo que el pH tiene que ser 13. Conceptualmente, ¿es correcto que el pH me dé 13? Sí, porque estoy en una base y las bases tienen un pH mayor a 7. ¿Dudas con esto? No, nada. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bien.
El último punto me dice calcular el pH de una solución de ácido acético 0,22 molar. La constante de acidez del acético es 1,79 por 10 a la menos 5. ¿Cómo se hacía esto? Lo mismo que vimos recién. Planteo primero cómo es la reacción de equilibrio. Ácido acético pasa a ser protón más acetato. Primero digo que toda la concentración que tengo en el enunciado es correspondiente al ácido acético. Luego planteo una etapa de cambio en donde pierdo una fracción, pero esta fracción se gana en los productos. Y en el equilibrio tengo que 0,22 menos esa fracción me da esa fracción tanto en protones como acetato. En este caso, planteo la constante de acidez, que de vuelta va a ser productos reactivos, y reemplazo por los valores del equilibrio. Así llego hasta acá. Ahora, yo lo que quiero es la cantidad de protones. Si yo quiero la concentración de protones, me tuvieron que haber dado como dato la constante de acidez. Reemplazo la constante de acidez en esta formulita y cuando empiezo a mover esto para el otro miembro y empiezo a hacer las distributivas, obtengo una ecuación cuadrática igualada a 0. Las cuadráticas, cuando resolvamos este tipo de ejercicios, nos van a dar siempre dos raíces. Y esas dos raíces, en general, van a ser el mismo número positivo y negativo. Acá yo se las hago muy fácil. ¿Cuántas? Más fácil se lo voy a preguntar. ¿La concentración puede ser un número negativo? No. Entonces trabajamos solamente con la rama positiva de la parábola y me quedo con esta sola raíz. Esta es la concentración de protones. Esto es lo que voy a meter a la definición de pH para calcular el pH. De nuevo, me vuelvo a preguntar. El pH me dio 2,7. ¿Tiene lógica? Y sí, era un ácido. Los ácidos viven a pH menor que 7. ¿Se entiende cómo se piensan los problemitas de ácido-base? Sí. Sí. Bueno, esa era toda la guía. El parcial va a ser esto más o menos alguna que otra pregunta teórica. La pregunta teórica puede estar más que nada asociada a lo que es buffers, como por ejemplo cuando un buffer es un buen buffer, cuando tengo altas concentraciones de ácido base conjugada, o a qué pH es un buen buffer, a un pH igual a pKa más menos 1, esas cosas las puedo llegar a preguntar. ¿Sí? Sí. Hasta acá, ¿alguna duda? No. ¿Pasamos a estequiometría? Sí. ¿Sí? Bien. ¿Me repetís lo del buffer? ¿Cuándo es un buen buffer? Pero por supuesto. La definición de buffer dice que un buffer es una solución reguladora de pH compuesta por un ácido y su base conjugada en concentraciones grandes y parecidas, y esta solución regula un pH igual a pKa más menos 1. ¿Sí? Entonces, si yo les digo, tengo una solución de un buffer fosfato diácido, fosfato monoácido, como hicimos en el laboratorio, pero la concentración es 0,00001 molar. ¿Eso será un buen buffer? No. No, porque al ser tan diluido, la capacidad reguladora se pierde, que en definitiva es lo que hacíamos en laboratorio. ¿Cuántas gotitas de ácido o de base necesité yo para que cambiara el indicador en el diluido versus en el concentrado? ¿Se acuerdan de esto que hicimos? Sí. Sí. Ahora, otra posible pregunta que yo les puedo hacer es si el buffer es buen regulador a un determinado pH. Si yo les digo que tengo una solución de fosfato diácido y fosfato monoácido, cuyo pKa, por ejemplo, es 7,2, y yo les digo quiero conservar una sustancia pH 10, un buffer es buen regulador en pKa igual más menos 1, o sea que esto va a regular bien entre pH 6,2 y 8,2, por lo cual una sustancia que es estable a pH 10
no me sirve este buffer. ¿Se entiende la idea? Sí, sí. Sí, perfecto. Bien conceptual. Probablemente si yo les tomara algo así, les dé las reacciones de equilibrio y los pKs asociados, ¿no? Porque no pretendo que se lo sepan de memoria. Ok. Bien. Vamos con espectrofotometría. Para espectro, básicamente lo que hice en la guía de problemas es, les di una curva de calibración y diferentes muestras como para ejercitar. ¿Qué pasa cuando la muestra cae adentro del rango de validez? ¿Qué pasa cuando la muestra cae fuera del rango de validez? Si cae por arriba, si cae por abajo, todo lo que discutimos en el laboratorio, básicamente. Entonces, la primera dice, ¿cuál es la concentración de una muestra de absorbancia 0,580? Si yo miro la curva de calibración, yo veo que las absorbancias se mueven entre un poquito después de 0,1 y 1,1. ¿Lo ven a esto? Sí. ¿Sí? Estoy mirando el eje Y. Entre un poquito después que 0,1 y 1,1. 0,580. ¿Cae dentro del rango dinámico lineal? Sí, bueno. Sí. 0,580 debería caer acá adentro. ¿Estamos? Rango de validez o rango dinámico lineal es lo mismo, ¿sí? Sí. Ok. Bien. Entonces, ¿qué hago? Tomo la ecuación que me dio esta recta y reemplazo los valores. La concentración está en el eje X y la absorbancia está en el eje Y. Por lo cual, si ahí me dicen, tengo esta absorbancia, reemplazo en el eje Y, despejo la X, la concentración es 0,11 molar. Nada distinto a lo que hicieron en el trabajo práctico, ¿sí? Sí. Bien. Voy al punto 2. Me dicen, ¿qué pasa cuando la muestra tiene una absorbancia de 827? 827 está por acá, cae dentro del rango dinámico lineal. Por lo cual, reemplazo en el eje Y por esto, obtengo una concentración. ¿Me siguen? Sí. Bien. Ahora me dicen, ¿cuál es la concentración de una muestra con absorbancia 1,583? Lo El mismo. rango dinámico lineal o el rango de validez termina en absorbancia igual a 1,1, por lo cual esto cae por encima de la curva. Entonces, ¿voy a poder cuantificar este valor de absorbancia? No. No. Si bien yo podría meterlo en lo que es la ley de Lambert-Beer o en la curva de calibración, porque matemáticamente una recta se considera infinita, no es estadísticamente válido que algo que no pertenece a mi intervalo de confianza yo lo pueda medir. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. ¿Qué podría hacer yo con esta muestra? Era Diluirlo. bajarle la concentración, medirlo y después multiplicarlo por la misma proporción. Excelente. Vale Bien. decir, plantear una dilución y Una multiplicar ilusión. por el factor de dilución que yo utilicé. Y eso es Perfecto. lo que nos invita a pensar el cuarto punto. Perdón, eso es lo que nos invita a pensar el quinto punto. Vamos en el cuarto. ¿Podría cuantificar una muestra de absorbancia 0,023 con esta curva? Justifique. ¿Dónde cae 0,023? No, Acá abajo. abajo. ¿La puedo cuantificar? ¿Puedo cuantificarla o no? No, dijimos que para abajo no se podía. Perfecto. Por abajo y por arriba no se puede. ¿Puedo hacer algo para cuantificarla? No, la que es menor no. No. La que es menor, no. Entonces, una absorbancia de 0,023 cae por fuera del rango dinámico lineal de la curva y por debajo del límite de cuantificación. No se puede cuantificar. Probablemente el equipo detecte una señal, pero no se pueda cuantificar porque el punto no cae dentro de la curva de calibración. ¿Sí? Vale decir, el equipo va a detectar algo porque por algo me dio una absorbancia. ¿Sí?
pero no es cuantificable. Ok. Pregunta, ¿se me escucha bien? Porque está lloviendo acá en mi casa y yo tengo techo de chapa. Así que nada, puede interferir con el sonido de mi voz. Se escucha perfecto. Se escucha. Bien. Se escucha re bien. Vamos al punto 5. En el punto 5 me dicen, si a una muestra se le realiza una dilución 1 en 5, ¿están familiarizados con esta notación? Sí. ¿Sí? Esto quiere decir una parte de mi solución en 5 partes totales, por lo cual va a haber una parte de mi solución y 4 partes de agua que sumen las 5 partes. ¿Todos comprenden esta notación? Ujú. Bien. Y luego se mide su absorbancia dando un valor de 0,932, ¿cuál es la concentración de la muestra? Lo primero que yo tengo que esperar es que este 0,932 caiga dentro de la curva. Claro. Si yo hago la dilución y eso sigue cayendo por fuera, seguí diluyendo, amigo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. 0,932 pertenece a la curva. Como pertenece a la curva, paso ese valor de 0,932 a concentración. Pero esta concentración que yo estoy obteniendo no es la concentración original de mi muestra. Multiplico la concentración que cae dentro del rango dinámico lineal por el factor de dilución. El factor de dilución es agarrar la dilución e invertirlo. Por lo cual, multiplico por 5, multiplico por el denominador. Esto me da una concentración de 0,84 molar. Lógicamente, este valor cae por fuera de la curva de calibración, por lo cual hacer la dilución tuvo sentido. Sí. ¿Me siguen con esto? Sí. Bien. El 6 es más o menos lo mismo. Me dicen, si una muestra se realiza una dilución 1 en 10 y se mide su absorbancia, el valor es 0,657. ¿Cuál es la concentración? 657 cae dentro del rango dinámico lineal, lo paso por la curva de calibración, obtengo una concentración. Esa concentración no es la concentración de mi muestra, multiplico por el factor de dilución. ¿Qué era el factor de dilución? Tomar la dilución y dar la vuelta. Si mi dilución era 1 en 10, mi factor de dilución es 10. Multiplico 0,12 por 10, la concentración era 1,2 molar. Lógicamente, cae por fuera de la curva de calibración. ¿Se comprendió espectrofotometría? Sí. Creo que es lo más fácil de todo el parcial. Es lo más fácil de todo. En esto no le pueden errar, ¿sí? Sí. Fíjense bien esta diferencia entre dilución y factor de dilución. Dilución Sí. siempre es un número más chico que 1. Es en cuántas partes estoy dividiendo la concentración. Factor de dilución es un número que es más grande que 1. Es un número más grande que cuando yo multiplico la concentración la tiene que hacer crecer. Con estos sencillos tips no la pueden chingar. ¿Sí? Si ustedes tienen esta concentración y multiplican acá por la dilución, este valor va a ser más chico. Este valor tiene que crecer porque caía por fuera del rango. Si ustedes tienen eso en mente, es imposible que le erren. Ok. ¿Sí? Sí. Bien. Terminamos todo lo que es laboratorio hasta acá. ¿Quieren que hagamos 5 minutitos de descanso y seguimos con la parte de biología? Dale. Dale. Bien, vuelvan y 55, les doy un poquito más. Ok. Vuelvan 55 y seguimos, ¿sí? Dale. Sí. Así la idea es que tampoco terminen agotadas ustedes, o sea, quiero que les sea llevadero porque hoy tenemos que barrar todos los temas. Entonces por eso, si hacemos como cortecitos, no morimos tanto. Y 55 nos volvemos a encontrar en este mismo Vaticanal, ¿eh? Dale. Ok.
discontinued one of my wife's, and I'm trying to find something like in that same kind of shape. My niece like put it all over my beard, so now it's gone. But yeah. Can I swatch it on you? You want to put it on me? I want to swatch it on the back. Oh yeah. Yeah. It's like really messy. Like it's splashed on. Red. Okay, so there's the original. Yeah. And then that's kind of similar. No, it's not. No. It's not. This is a talent for sure. Almost a perfect match. Okay, so I think this is the one. What's it called? Lady Danger. Lady Danger. It's pretty perfect for her. She took it off my hands so quick. It was way quicker than trying to get out of my beard. Lady Danger. Alright, we got the package. Now I'm gonna take it home and see if she likes it. This is what's left of my wife's discontinued lipstick. Our niece decided to do our makeup and she put it all over my beard. So now since The government is still shut down, which means over 5 million of our neighbors might not be able to have access to their SNAP benefits that they rely on to feed themselves and their families. So let's get some food and donate it to a food pantry. Some food banks prefer monetary donations and some prefer food. I've heard that it depends on how many volunteers they have, but if you look up the food pantry that you want to donate to, a lot of the times on their website they'll have specifications for what they want or what they need as far as donations or volunteer time. I found that really helpful because I know it can sometimes be overwhelming. Like you want to help and you want to donate, but you feel like there's just so many different options out there. So when you go to their website, there will be specifications. Also, I'm just gonna put this out there. If you're gonna comment a single thing questioning the importance of these government welfare programs, delete it and blocked. I see way too Podemos hablar de la selección random de películas y series que tienen los aviones. O sea, estuve 14 horas viajando en un avión, no me queda otra que mirar la tele ahí. ¿Y cómo puede ser que me bajo del avión desesperada por querer ver la temporada 16 que se estrenó en el 2000 de Survivor Estados Unidos? O sea, ahora yo ¿de dónde voy a sacar ese material audiovisual? Survivor del 2000. O sea, no sé, no lo veo en ninguna plataforma. Tengo que ir arriba 4:30 de la mañana, exactamente. Esto de ser universitaria e influencer fitness se está poniendo duro. definitivamente nada. Sí, arrancamos este día. La verdad que me tocaba enfrentar uno de los días más largos de toda mi vida. Con una lluvia torrencial. Pero para qué mentirles, la verdad que no puedo estar más contenta con mi vida actualmente. Sobre todo porque al fin estoy bajando la grasa corporal que tanto me incomoda. Así que para seguir con este déficit calórico, hoy desayuné 2 tostaditas de arroz con banana, crema de maní y lo acompañé con un café con leche. Bien, esos apps no lo puedo creer, chicos. En fin, mientras desayunaba porque el tiempo era escueto realmente, me arranqué a maquillar y a preparar porque seré Shinrat, pero también seré muy copiada. ¿Tú sabes que para vos, vine en bolas a dormir igual? Con toda la gana del mundo me fui a boxeo porque lo estoy streameando mi karate aquí. Gente, quedó épico el stream, gracias por bancar, te requiero. Ahora, toca stream con Agustino. Vamos. Otro día para llegar a casa, abrí la ventana porque tenía terrible olor a chivo, pero estaba fin de bañé, pero no Ya me andan por ahí. porque chicos, era al pedo, ¿ok? Vamos. Bien, hasta acá, ¿cómo venimos? Mucha información, con mucho todo junto. No, bien. Como venimos haciendo los TPs también, que los terminamos ayer, como que estaba todo bastante fresco. Claro. Me pasó eso. Me imaginé, sí, sí. Sí, lo que sí, yo vi el video Sí, y de ese sí tengo un par de dudas que te quería hacer. O sea, siento que es bastante como fácil comparado a lo que vimos en la primera clase, sí. pero la última parte como que algunos conceptos no terminé de entender bien. Ok. Justamente lo que vamos a tratar ahora son los ejercicios que tienen que ver con estos dos módulos. Por Sí. lo cual yo te diría, si querés, arranquemos con las consultas que tengas de ese video, o todas las consultas que tengan con respecto a ese video, y en base a eso, con eso claro, nos tiramos a los ejercicios. ¿Les parece? Dale, yo estuve mirando los ejercicios y los que son de teórica no los respondí todavía, porque bueno, nada, entiendo que tengo que revisar un poco más. Pero los últimos
los hice y creo que más o menos entendí. Después igual mejor los revisamos. Igualmente sí, los vamos a revisar. Sí. Bueno, escucha las consultas entonces. ¿Dónde está? Dame un segundo. Yo tengo una pregunta más que nada de cómo va a ser el parcial, ponerle lo de transcripción, que teníamos todo el dibujito, transcripción del ADN, que teníamos todo el dibujito así, con todas las partes. Tenemos que saber todo eso. Lo que yo les expliqué, básicamente en la transcripción, que hay una apertura de la horquilla, ahí hay un momento en el que hay una iniciación, en la cual la ARN polimerasa encuentra un promotor, una vez que se coloca en el promotor, comienza el proceso de transcripción y elongación de la cadena del transcripto, y finaliza cuando llegamos a una región terminadora. Lo que les expliqué, no más que eso. ¿Sí? Bueno, mi duda iba más, como que no me queda muy claro cuál es la diferencia entre cromosoma y alelo. Como que no entiendo bien por qué. El cromosoma, básicamente, es el ADN, si se quiere. ¿Es el? Perdón. Es el ADN. Ok. Es básicamente como el ADN se empieza a, no me sale la palabra, a compactar, formando las vueltas en las histonas y las histonas empaquetándose en otras histonas. Y básicamente es la estructura que se forma esa que tiene forma de cruz. Bien. Un alelo tiene que ver más con una secuencia puntual de ADN. Un alelo es una secuencia de ADN que codifica para algo, por ejemplo, el color de los ojos. Sí. ¿Sí? Y dos alelos son diferentes cuando son dos versiones diferentes de esa misma función. Por ejemplo, ojos celestes, ojos verdes y ojos marrones. Todos ese gen caracteriza para dar color de los ojos. Sin embargo, son diferentes versiones de genes porque en el fenotipo veo diferentes versiones de ojos. Bien. Es un alelo. Ok, pero el genotipo es sí, no, también es distinto. El genotipo sería distinto también, sí. Ok. ¿Sí? Bien. Aprovecho a repasar. Genotipo es lo que dice el ADN, la secuencia de nucleótidos, y fenotipo es la característica observada u observable en el individuo. Sí. Un alelo, hablando de un alelo, yo estaría hablando del genotipo, si se quiere. Claro. Porque estoy hablando de una secuencia de Características. nucleótidos, que es lo suficientemente distinta como para tener la misma función, pero que sea una versión diferente de ese gen. Por eso tengo dos colores de ojos diferentes. Bien. ¿Se entiende esto? Sí. Perfecto. ¿Qué otra tenés? Y después que medio, como que no entendí bien, son los procesos epigenéticos de regulación. Uh-huh. Que hablaba de la metilación. O sea, siento que entendí como el concepto, pero no sé bien cómo qué es. Contame, lo de la metilación. Contame qué entendiste. Yo miré el video. Sí. Y, perdón, que te voy a subir más volumen. Y habla en los procesos, dice. Ahora. No sé bien qué entendí. Ok, vamos del principio. La epigenética es la regulación que sufre el ADN, pero que no está asociada a la secuencia de genes, sino que está asociado a su estructura o, como dicen algunos libros, su arquitectura.
Ok, ¿sí? sí. Entonces, nosotros tenemos que, si no se modifica la secuencia de genes, algo se tiene que estar modificando en lo que es la estructura del ADN para que se dé o no se dé esa expresión. ¿Me Ok. explico con esto? Entonces ahí aparecen los procesos que yo menciono en el video. Lo de Sí, la acetilación de histonas, lo de metilación de histonas o metilación del ADN. Son todos procesos que no trabajan sobre la secuencia, pero sí sobre la estructura. ok, A fines prácticos, para mí esos son ejemplos. No pretendo que se aprendan que la acetilación de histonas abre el ADN o la metilación del ADN lo silencia. A mí no ok, me interesa que se lleven eso, me interesa que se lleven el proceso, claro, que es una modificación que va más allá de la secuencia. perfecto. ¿Sí? Ok. Y después de la parte de mutaciones, creo que entendí bastante. Y lo de reparación. La Siento parte de que... mutaciones, la que a mí me interesa que retengan, Sí, son las que son básicamente mutaciones puntuales en las secuencias. Las que son la puntual, dentro de las sí, puntuales, las que son, se me borraron los nombres, la sin sentido, la silenciosa y la missense. Las que tienen básicamente la imagen asociada, que les perfecto. muestra cómo cambia la proteína con el código genético, me Sí, interesa que sepan esas, porque después las ok, otras pueden darse a nivel cromosomal y esas requieren como un proceso más de abstracción de cosas que en realidad todavía no vimos. Entonces, tienen estas conceptualizadas porque estamos trabajando bien lo que es secuencia de ADN, pero las cromosómicas mucho no me interesan. ¿Sí? ok. Perdón, entonces nos tenemos que aprender las silenciosas, mutation, nonsense mutation, esas. Esas. Ok, yo no llegué a ver bien el video y no lo terminé. Y vi lo de mutaciones y dije, Nada, es cortita la parte de mutaciones. Sí me interesan los mecanismos de reparación. pero no entiendo cómo sean las mutaciones. Las mutaciones se pueden dar por un montón de factores, que en realidad yo eso no se los quise explicar para no añadirles más condimento a la cuestión. Pero la idea es la siguiente. Las mutaciones se pueden dar, en principio, por el propio proceso dentro de lo que es división celular o lo que es replicación del ADN, siempre pueden ocurrir errores. Esos errores, obviamente, lo que es la célula tiene toda una maquinaria de reparación. Pero, por ejemplo, si yo estoy haciendo una duplicación del ADN con una ADN polimerasa, la ADN polimerasa tiene lo que se llama procesividad. Que la procesividad es cuánto tiempo esa ADN polimerasa se banca unida al ADN y qué tan fiel es la copia que hace. Entonces, mientras más procesiva sea la ADN polimerasa, más fiel es esa copia. Ahora, saber qué polimerasa es procesiva o qué polimerasa no es procesiva es imposible de saber. Entonces, uno tiene en la vida real polimerasas que se equivocan más y polimerasas que se equivocan menos. ¿Me siguen con esta idea? Sí, Sí, Entonces, uno de los mecanismos de reparación era el que se llamaba de... se me fue el nombre, esperen que me tengo que machetear. homólogos o no homólogos. No, antes de esa. Era el más simple de todos, ya les digo. De bases. Reversión directa de bases. Reversión directa, ahí está, no me salía. La reversión directa es, yo me equivoqué en una base, viene el mecanismo de reparación, Tuki te pone la base correcta. Bien. Si la Dice que lo hacen las polimerasa- enzimas. Si la polimerasa no cometiera errores, ese mecanismo de reparación tan simple no tendría por qué existir. ¿Se Claro. entiende esto? Sí, Entonces, una fuente de error puede ser esa. Otro problema puede ser, por ejemplo, la radiación.
La radiación UV, que viene del sol, la que puede producir cáncer de piel, genera en general dímeros de timinas. Cuando hay dos timinas juntas, la radiación implica que puedan formar un enlace covalente. Cuando esto pasa, estas dos timinas que ahora están unidas dejan de hacer lo que se llama match con la secuencia complementaria. Cuando se detecta esta falta de macheo o falta de realizar puentes de hidrógeno, para relacionarlo con lo que vimos, el mecanismo de reparación detecta dónde es que hay una falta de puentes de hidrógeno, corta esa región y vuelve a sintetizar las timinas sanas. Otro, por ejemplo, puede ser una mutación por mutagénesis química. Hay compuestos químicos que interactúan con el ADN y estos pueden causar lo que se llaman aductos, generando modificaciones dentro de las bases y que esas bases empiecen a tomar otra identidad química. O bien dejen de ser bases nitrogenadas, o bien sufra alguna reacción de oxidación o reducción que las transforme en otra base nitrogenada. Que yo me acuerde, por ejemplo, creo que la timina se podía transformar en citosina si se reducía el carbono con el doble enlace, una cosa así era. No tengo las estructuras ahora presentes, pero era una como cosa así. Podría sufrir una reacción química y se transformaba en la otra, porque difieren en muy pocas cosas. Entonces, nada, ese es un mecanismo de mutagénesis química. Hay un montón de cosas que pueden causar mutaciones. Okay. Pero no les quise agregar esta complejidad a un tema que tampoco les estaba dando de forma presencial, o sea... Sí. Esto se los cuento como dato de color, como para que sepan de dónde viene, pero mi idea es que conozcan las mutaciones y cómo se revierten. Perfecto. ¿Qué más tenés, Mata? No, después no mucho más. Y del primer módulo, la verdad, todavía no repasé tanto. Pero nada, siento que lo sé, nada, como lo hicimos con vos, nada, no sé si estuve leyendo las preguntas y no es que tengo dudas puntuales, pero no me senté a responderlas. Igual Así. ahora las vamos a ir viendo. Okay. Y las preguntas que yo les subí, se las voy a subir resueltas para que las tengan. Ok. Ok. Quieren volver a ver, porque quieren volver a repasar, la resolución de eso yo se las voy a subir. Buenísimo. ¿Sí? Joya. Sí. Es más, lo voy a hacer ya, así no me olvido. Dale. Denme 2 segunditos. Ay, ahí están. ¿Dónde estás? Acá estás. Listo, ya lo tienen cargado en el campo. Obviamente ahora lo van a ver conmigo, después lo descargan y lo pueden leer tranquilos, ¿sí? Pero es un material que es para ustedes. Perfecto. Bien, entonces, ahora vamos a hacer la guía de problemas de todo el módulo 3. La primera mitad es bien teórica, porque es lo que vimos la primera clase. La segunda mitad sí son más ejercicios de toda la parte que vieron esta del video. Con respecto a lo que es el parcial, y esto sí lo quiero dejar claro ahora, así después no me olvido, de la parte de ácido base van a tener ejercicios como los que vieron recién o alguna pregunta teórica. Bien. De la parte de espectrofoto van a tener que pasar algún punto por la curva y contarme si ese punto está bien pasado, si hay que diluir, si no hay que diluir, o tiene algún ejercicio de se hizo una dilución, dame la construcción, o sea, lo que vimos, básicamente. La parte teórica, más que nada, es el concepto de la ley de Lambert-Beer, ¿sí? Que la absorbancia es directamente proporcional a la concentración y que el épsilon de la ley de Lambert-Beer contiene todo lo que son las propiedades de las sustancias.
y qué es un blanco y cómo se usa. No tiene mucha más teoría que eso, ¿sí? Es lo que vimos el día del laboratorio. Bien, de lo que es el módulo 3, como nosotros tuvimos tan poquitas clases, el módulo 3.1 decidí tomarlo en forma de multiple choice. Bien. 3.1 era el ciclo celular. Sí, toda la primera clase en realidad. Ok. Eso se los voy a tomar en forma de multiple choice. Obviamente no les voy a tirar a matar. ¿Qué quiero decir con eso? No es que las preguntas van a ser, no sé, ¿cuál había visto hoy el otro día? ¿Cuál es el personaje más importante de la Navidad? Y les voy a tirar una foto de Papá Noel, María Carey o el Grinch. ¿Sí? La idea es, van a tener 4 opciones, o 5, no me acuerdo. Si la pregunta es cuál es el caballo de San Martín, una va a ser blanco, otra va a ser negro, y las otras 2, bueno, van a ser ciegos. ¿Sí? O sea, no es que les estoy tirando a matar con el choice que hice, o por lo menos no lo armé con esa intención. Sí, en el ¿Sí? de Ale estábamos así. Claro, no. No es tan finita la diferencia. Se van a dar cuenta, o sea, cuando es. Sí, ¿Sí? sí, sí. La idea, de nuevo, es que tengan una idea general de los conceptos, no tirarles a matar. Y con respecto al módulo 3.2, sí, realmente evaluarles un ejercicio como los que vamos a ver ahora. Cómo es que el gen se propaga, si el gen es dominante, si el gen es recesivo, cómo darnos cuenta de eso, mirar las filiales para justificar, armar cuadrados de Punnett, que es lo que vamos a hacer en un ratito. Perfecto. ¿Sí? Bien, dicho esto, ¿queda alguna duda más que no respondí o alguna duda más que Yo me quieran tengo preguntar? una pregunta, capaz es medio boluda, Ay, pero en el ciclo celular que habíamos dicho que hay 2 estadios y 2 procesos, sí, ¿la citocinesis no forma parte de eso? ¿O a ver. Los procesos son la duplicación del ADN y la mitosis. La citocinesis es el final de la mitosis. Ah, ok, es un paso de la mitosis. Exactamente. No sé por qué en todos lados lo tenía anotado como que era otra cosa. No, Otro estadio. es el paso final de la mitosis. La mitosis tiene las fases que les conté el otro día, que tiene una fase asociada, que no las voy a decir porque están grabando. Prometo llevar a Ana al telo, yo la digo, profe. Ok. Pero la última fase, después de la telofase, es la citocinesis, en Ok. donde realmente hay una ruptura de la membrana celular y la generación de 2 células independientes. Entonces, a tu pregunta, sí, la citocinesis pertenece a la mitosis, y la mitosis es uno de estos 2 procesos de citocina. Ok. ¿Sí? Y tenía una pregunta más. Dale, dejá tranquilo. ¿Dónde lo tenía? La interfase es el punto cero. O sea, no pasa nada en la interfase. Existe. No, la interfase le decimos a todo, básicamente. La interfase es el estadio previo a la duplicación celular, bien digo. O sea, tanto G1, la fase S y G2, a todo eso lo llamamos interfase porque es lo que ocurre antes de la mitosis. Nada más. Ok. Claro, porque había visto el dibujito ese que estaba ahí, el cosito. ¿Se entendió, Valen? Sí, sí, sí. Sí, o sea, es lo que ocurre antes de la mitosis. Por eso la interfase lo denominamos a G1, fase S y G2. Ok. G0 no le importa a nadie. A nosotros no nos va a importar. En realidad, G0, como yo les conté esa clase, células que viven en G0 no suelen salir del estado G0. Si no salen del estado G0, no sufren duplicación celular. Las neuronas, en su mayoría, no suelen salir de G0, por lo menos eso dicen todos los libros. Ok.
Hoy se sabe que bajo determinadas condiciones en las cuales el cerebro está muy estimulado y puede seguir aprendiendo, y hay condiciones de neoplasia y neotenia luego de que el cerebro se estimula mucho tiempo por el aprendizaje formal, que eso todo lo dio la psicología, se encontró que hay neogénesis de neuronas, pero son casos muy particulares, de trabajos muy nuevos, por lo cual lo que hablamos es que la neurona vive restada en G0, no hay duplicación celular. ¿Sí? Ok. ¿Alguna duda más o quieren que arranquemos con los problemitas? No, ya está. Yo tampoco, ya. Ok, bueno, Irupé, ¿querés preguntar algo? No, está bien, profe. Ok, bueno, vamos con los problemas entonces. Sí. Ian, ¿te ve bien ahí? Sí. Sí, este es el que ya tenemos las respuestas, ¿no? Sí. Joya. Yo voy a responderlo con esto porque la clase es virtual y se me simplifica Sí. más hacerlos así, pero Sí, esto perfecto. mismo lo tienen subido al campus y lo quieren volver a leer, ¿sí? No hace falta que perfecto. vayan haciendo screenshot, que vayan tomando apuntes, ya todo esto lo tienen, ¿sí? Ok. Y de hecho, muchos de estos textos son los que yo armé para armarles los pies de las diapositivas, por lo cual la información no va a variar mucho a lo que ya saben. No es que hoy vamos a aprender cosas nuevas, solo vamos a ejercitar lo que ya sabemos. Bien. La primera dice cómo está conformado un nucleótido. Dijimos entonces que un nucleótido siempre está formado por una base nitrogenada, un azúcar de 5 carbonos y de 1 a 3 grupos fosfatos. ¿Sí? Las bases nitrogenadas pueden ser adenina, timina, guanina, citosina. Adenina y guanina son purinas, que son las de 2 anillos. Timina y citosina son las pirimidinas de un anillo único. El azúcar podría ser una ribosa y eso caracterizaba una molécula de ARN, o podría ser una desoxirribosa y eso caracterizaba una molécula de ADN. Esa diferencia entre ribosa y desoxirribosa se veía en el carbono 2' del azúcar, en la cual acá podía haber o no un oxidrilo. Ok. Y básicamente esas son las partes del nucleótido, ¿sí? ¿Dudas con este? ¿Por qué el uracilo no está metido en la definición? Porque en realidad uno lo suele como caracterizar por el lado del ADN. Ok. Como el uracilo no pertenece al ADN y solo pasa el ARN, en general no aparece, pero es una base nitrogenada y podría ir perfectamente porque es la definición general. Ok. Joya. Bien. Vamos entonces a las diferencias que hay entre el ADN y el ARN. Dijimos que el ADN en principio está formado por 2 cadenas largas y antiparalelas que se enrollan formando una espiral o una hélice. Y el ARN es un compuesto monocatenario de una cadena única. Y en general suele ser más cortito porque ustedes ya conocen los procesos. La transcripción del ADN genera lógicamente una molécula un poco más corta que la molécula total. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Sí. Mientras que el ADN está formado por adenina, timina, guanina y citosina, el ARN tiene adenina, guanina, citosina, pero sustituye la timina por el uracilo. A nivel químico, las dos moléculas son muy similares, pero el ADN tiene un grupo hidroxilo, no tiene un grupo hidroxilo que sí tiene el ARN en el carbono 2 de la pentosa. Esta característica hace que el ADN sea menos reactivo y más estable, por lo cual el ARN es más susceptible a ser degradado. ¿Sí? Eso lo tienen más o menos acá y tienen la fotito en la diapositiva que coincidía con una que les había dado Aníbal. ¿Se acuerdan que me habían dicho? Sí. Bien. Explique el proceso de replicación del ADN. Indique las macromoléculas involucradas y las enzimas necesarias.
era este proceso? Teníamos que la helicasa abre el ADN, las proteínas de unión a simple cadena se unen y mantienen abierto este proceso. La topoisomerasa lo que hacía era cortar las tensiones de la cadena, era este grafiquito de acá, ¿sí? Y después teníamos dos casos, la cadena adelantada y la cadena retrasada. En la cadena adelantada lo que pasaba era que la primasa sintetizaba un único primer y la polimerasa 3, que sintetiza en dirección 5'3', sintetizaba toda la cadena, ¿sí? En la cadena retrasada, como la polimerasa solo sintetiza de 5' a 3', la ARN primasa tiene que ir poniendo múltiples cebadores, por lo cual la polimerasa va generando el ADN de a tramos. Luego de que tenemos esto, se genera como un híbrido de ADN y ARN. Entonces tiene que venir la ADN polimerasa 1 y reemplaza los cebadores por ADN. Una vez que se forman estos fragmentos, la ADN ligasa pega todos los fragmentitos. Ahí tenemos básicamente todo el proceso. ¿Dudas con este? Es terrible esto, yo no me lo puedo acordar. Pero este es el más fácil de los todos. No puedo ver ese dibujo y lo odio. Pero el dibujo básicamente tiene todo lo que necesitas. Sí, es que encima no me... ¿Podemos ir de a poquito? ¿Eh? Podemos ir de a poquito. La helicasa Sí. rompe la cadena. Sí. Ok. Después... En realidad, formalmente rompe los puentes de hidrógeno de la cadena. Por romper la cadena puede ser partirla por acá y no hace eso. Ok. La desenrieda. Sí, separa las dos cadenas, si se quiere. Sí. Después el ADN polimerasa da vuelta a una parte. Lo da vuelta a todo. ¿Cómo da vuelta? Venía de 3 a 5 y pasa a ser de 5 a 3. No. Toma la cadena que es de 3 a 5 Sí. y sintetiza una cadena antiparalela que, como es antiparalela, esa nueva cadena sintetizada es en dirección 5 a 3. Ok. ¿Sí? Yo tenía esta cadena que es de 3 hasta 5 y Sí. sintetizo un nuevo fragmento que va de 5 a 3. Ok. Como en la de abajo eso no lo puedo hacer, tengo que poner cebadores. Eso lo hace la ARN primasa. Una vez que hago eso, viene esta misma polimerasa y genera a partir de este, que es el cebador, un pequeño fragmentito de ADN y múltiples fragmentitos. ¿Sí? Entonces, después viene la ARN polimerasa 1, saca los fragmentitos de ARN y los reemplaza por ADN. Y la ligasa los liga. Joya. ¿Y la topoisomerasa solo lo descomprime? Exactamente. Ah, listo. ¿Ves? Soy muy dramática. ¿Ves que es el proceso más fácil? Bueno, vivo por el drama. Bien, ¿sigo? Sí. ¿Cómo es que una molécula tan larga como el ADN puede ser contenido por una estructura celular tan pequeña como es el núcleo celular? La molécula de ADN se puede enrollar alrededor de las histonas formando nucleosomas. Los nucleosomas se enrollan entre sí formando una estructura tan grande como es el cromosoma. Entonces, la pista de esta pregunta es que el ADN no está lineal cuando está en el núcleo celular, sino que está condensado dentro de un cromosoma, dentro de una ultraestructura. ¿Dudas con este? No, yo... El nucleosoma y el histona. El histona serían como los pisos de un edificio y el nucleosoma el edificio. No sé si es tan buena esa analogía.
El edificio terminaría siendo el cromosoma. Ok. Cada nucleosoma podría ser un departamento. Y el ADN, en realidad, es como si fuese la histona el departamento vacío y el nucleosoma el departamento habitado. Ok. Ah, ok. ¿Sí? Sí. La histona por sí sola no hace nada, o sea, es una proteína que tiene 8 subunidades. Ahora, una vez que se enrolla o se enrolla el ADN alrededor de ella, Joya. ahí se combina con otras formas de cromosoma. Perfecto. ¿Sí? Bien. Explica el ciclo celular y las fases de la mitosis. Esta es medio larguita, pero ustedes ya la saben. El ciclo celular tiene 2 fases y 2 procesos. La primera fase es G1, donde la célula crece físicamente, se copian las organelas, etc. En la fase S ocurre la duplicación del ADN. En G2 la célula crece un poquito más, hay una reorganización del contenido para empezar la mitosis. En la mitosis lo que ocurría era profase, metafase, anafase, telofase. En la profase tengo ya el material genético condensado. En la metafase los cromosomas duplicados se ubican en el plano ecuatorial. En la anafase son contactados por los microtúbulos y los microtúbulos rompen las moléculas de cromosomas duplicados para que empiecen a ir hacia los polos, ¿sí? Y en la anafase tenemos todo lo que es en la anafase tenemos todo lo que es la organización de vuelta del núcleo, y luego viene lo que es la citocinesis, en la cual la célula se divide en 2 hijas. Sería este esquema de acá. ¿Con esto dudas? Esto más que nada es para que vean que las fases de la mitosis están dentro del ciclo celular y que no crean que son 2 cosas separadas y que van de la manita. ¿Sigo? ¿Vamos bien? ¿Cómo vienen? Está bien. Ok. Explica el proceso de traducción. Indique las macromoléculas y las enzimas necesarias. De la transcripción. El objetivo de la transcripción es generar una secuencia de ARN a partir de una secuencia de ADN. Si yo tengo estas secuencias de ADN, voy a tener una ARN polimerasa que va a generar una copia en ARN que sea antiparalela a la cadena de ADN que estoy tomando como molde. Por lo cual, si se fijan, esta cadena de acá es idéntica, pero con uracilos, a la cadena que está arriba, porque esta también es antiparalela a esta cadena de ADN. ¿Me siguen con esto? ¿Sí? Ok. Entonces, en este proceso, la polimerasa se une al promotor, la ARN polimerasa empieza a sintetizar en sentido 5'3', y cuando llega a una región que se llama secuencia terminadora, se desprende y termina la transcripción. ¿Vamos? Sí. Bien. ¿A qué se llama transcripto primario y cómo es su procesamiento? El transcripto primario es el producto de la transcripción. Vale decir, una vez que termina la transcripción, tengo mi molécula de ARN que tiene intrones y exones. El procesamiento es el splicing, que es el proceso de remover los intrones y quedarme solamente con los exones. A su vez, la otra modificación que ocurre dentro del splicing es que en el 5' se agrega un cap
y en el 3' se agrega una colita de polialminas, o lo que se denomina cola de poli A. ¿Dudas con este? Fíjense que la profundidad es bastante básica, o sea, es solamente contar los procesos como ocurren. ¿Sí? No necesito que se acuerden nombres súper complicados, solo las enzimas intervinientes. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda o dificultad? No. Ok. Vamos con el 8. Explica el proceso de traducción del ARN, indique las macromoléculas involucradas. El objetivo de la traducción es tomar el ARN mensajero, asociarlo a un ARN de transferencia y que eso quede asociado una secuencia de 3 nucleótidos, que se denomina codón, con un aminoácido. Esto tiene 3 etapas. La iniciación, en la cual el ribosoma se une al ARN mensajero. La elongación, en donde se iban moviendo los diferentes ARN de transferencia y se iba formando la proteína por unión de los aminoácidos. Y la terminación, que este proceso llega hasta que encuentra un codón stop. Un UAA, un UAG o un AGA. ¿Sí? El resultado de esto es una proteína. ¿Dudas con esto? ¿Vamos bien? Sí, yo por mí sí. Ok. Pregunta 9. ¿Qué es el código genético? El código genético es cómo se relacionan los codones con los aminoácidos. ¿Sí? Vale decir, hay 61 codones posibles para los aminoácidos y cada uno puede dar alguno de los 20 aminoácidos. La idea es la siguiente. El código genético era universal y redundante. Universal porque está en todas las especies y redundante porque muchas combinaciones de tripletes me pueden dar el mismo aminoácido, como acá, ¿se ve? Sí, sí, sí. Bien. Lo que me lleva a preguntarles, ¿un codón determina un único aminoácido? Sí. Sí, un codón determina un único aminoácido. ¿Un aminoácido está determinado por un único codón? No. No. ¿Todos entienden bien esa diferencia? Sí, Sí, perfecto. La última es más que nada conceptual de algo que vimos, pero que no es una pregunta tan representativa de lo que les puedo llegar a tomar, que dice, ¿cuántos tipos de ARN hay y cuáles son? Esto es como para que tengan en mente que todos los procesos refieren a lo mismo. Los 3 tipos de ARN son el ARN mensajero, que es el que va del núcleo al citosol, el ARN de transferencia, el asociado a los aminoácidos, y el ARN ribosomal, que es el ribosoma donde ocurre el proceso de traducción. ¿Sí? Perfecto. La última pregunta. Explique las estructuras primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias de las proteínas. Esto es básicamente lo que vieron con Ale. La estructura primaria son todos los aminoácidos unidos en fila. La estructura secundaria empieza a haber plegamientos que solo involucran puentes de hidrógeno. Ahí aparece la estructura de hélice alfa con la amina plegada beta. La estructura terciaria es que estas estructuras plegadas se vuelvan a plegar. Y ahí aparecen puentes de sulfuro, uniones hidrofóbicas, uniones electrostáticas y lo que se denominan puentes salinos. ¿Sí? En este punto ya la proteína puede adquirir una función, porque ya tiene una geometría tridimensional.
Bien. Estructura cuaternaria no es obligatoria para que la proteína tenga función. ¿Estamos de acuerdo? Porque Claro. una proteína terciaria ya puede tener función. Puede ser cuaternaria y adquirir otra función, pero no es condición para que la proteína sea funcional. Y esto implica una asociación de más de una proteína diferente de estructura terciaria. ¿Sí? Ok. Hasta acá terminamos con todo lo que es el módulo 3.1. Vamos al 3.2. Sí. Dale. Bien. Las primeras preguntas son más que nada teóricas, como para hacer un repaso de lo que ya leyeron. La primera es ¿qué es un gen? Un gen es la unidad básica de herencia, se transmite de progenitores a la descendencia y codifica para proteínas que van a dar lo que sería un carácter. Después me preguntan qué es la diferencia entre genotipo y fenotipo. Genotipo es lo que está escrito en la secuencia de ADN y fenotipo es el carácter que veo en el individuo. Y después me preguntan más que nada qué es un alelo. Un alelo, como charlamos hoy, son diferentes variantes de un mismo gen. Entonces, el gen tiene que dar color de ojos. Las variantes son los diferentes colores de ojos que uno ve. ¿Sí? A Bien. partir de esto definimos lo que es dominancia-recesividad. Uno puede ser dominante sobre el otro, el que no es dominante es el recesivo. ¿Se acuerdan de esto? Sí. En principio, lo que yo les pregunto acá, como para ir de lo más general a lo más particular, es ¿cómo pueden ser los alelos? Los alelos pueden ser iguales o diferentes. Sí. Dado que nosotros somos organismos diploides y nosotros tenemos 2 copias de cromosomas, vamos a tener que en cada cromosoma hay un alelo que puede ser igual o distinto. Si los 2 alelos son iguales, ese individuo va a ser homocigota para ese carácter. Si los 2 alelos son diferentes, ese individuo va a ser heterocigota para ese carácter. Bien. Básicamente, la homocigosis puede ser tanto dominante como recesiva. ¿Dudas con esto? Sí, creo que es medio una pelotudez. Hay una diferencia si en ese cuadrito que tenés. Sí. El primero, que es primero B larga y después B corta. Y el segundo, que es al revés. ¿Eso trae una diferencia o después va a ser siempre el dominante? No. Siempre se va a empezar el dominante. Ok, va a ser perfecto. Por eso estos están como agrupados juntos. Son Claro, listo. Bien. ¿Hasta acá dificultades? No. Yo tengo que Bien. estudiar todo esto todavía. Tienen una semana todavía, no se preocupen. El parcial queda el 14, dijimos, entonces. Sí. Sí. Bien. Estas son las que me interesan un poquito más, porque ya son conceptualmente un poquito más complicadas, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre dominancia incompleta y codominancia? En la dominancia incompleta sigue existiendo la relación dominancia-recesividad. Lo que pasa es que el dominante no es tan fuerte como para enmascarar totalmente al recesivo. La progenie que se obtenga con respecto a este cruzamiento va a generar un fenotipo intermedio, en la cual el dominante trata de enmascarar al recesivo, pero no lo logra por completo. Entonces, si tengo flores blancas y flores rojas, voy a obtener flores rosas, porque el rojo no logra enmascarar completamente al blanco que es recesivo. ¿Me siguen con esta idea? Sí, perfecto. Bien. ¿En qué se diferencian con la codominancia? En la codominancia, los 2 alelos son dominantes, por lo cual los 2 se van a querer expresar en la progenie. Ninguno puede competir por sobre el otro porque los 2 son dominantes. La característica en la progenie, voy a obtener animales que, si yo por ejemplo estoy estudiando el pelaje, van a tener pelaje partes de un color y partes de otro, porque ambos alelos se van a estar expresando al mismo tiempo. ¿Logran ver esto o quieren que lo repita? No, está bien. Bien.
Los alelos letales dijimos que era un caso muy particular de la relación entre alelos. Cuando estos alelos se dan en homocigosis, que puede ser tanto dominante como recesiva, dependiendo del caso, generan una interferencia con el proceso de gestación, generan abortos espontáneos, básicamente. Entonces, cuando uno analiza las proporciones no son 3-1 dominante recesivo. Eso necesito que se lleven de alelos letales, no más. ¿Sí? ¿Qué? Perdón, lo último. Que las proporciones obtenidas no son las 3-1 que uno espera que podía definir Mendel, ¿sí? Eso estaba en el video. Sí, perfecto. Ok. Bien, la 6 pregunta qué es la epigenética y qué proceso se involucra. La epigenética, como charlamos hoy, es una regulación que tiene el ADN en la cual esos genes se pueden activar o desactivar, pero esas modificaciones no implican un cambio en la secuencia, sino que son modificaciones más estructurales. Y como les conté, podría haber metilaciones del ADN, metilaciones o acetilaciones dentro de lo que son las histonas, o todo lo que son efectos de pequeños ARN biocodificantes. De nuevo, esta parte no me interesa que la sepan para el examen parcial, ¿sí? Bien. O por lo menos sí me interesa que sepan que existe la metilación del ADN, la modificación de histonas, pero no que las histonas son activantes o son desactivantes si se sacan. O sea, en profundidad no lo quiero, pero sí quiero que sepan que existen, ¿sí? Claro. Vamos a la parte de los problemas y cómo se piensan. Se me secó la garganta. ¿Me bancan 5 minutos que voy a tomar agua y vengo? ¿Volvemos en 5? Sí, obvio. Le doy bola a la parte más principal. Son y 44. Volvemos -10 porque me está matando la garganta, chicas. Sí, obvio. ¿Sí? Volvemos -10 y hacemos los 4 problemitas que faltan. Ok. Ok. Dale.